escuchar su verdad. Y bueno, y estos días meditando en distintos temas, les voy a compartir esto. Miren, un concepto que para mí siempre Dios sigue trabajando. No, parece que no termino de aprender y, y crezco en esto, pero es como que Dios me pide más y creo que a todas nos pasa lo mismo, por eso se los quiero compartir. Estar satisfecho es un proceso de aprendizaje según la Biblia. Entonces, hoy me gustaría hablar un poco de esto, de la satisfacción, de estar satisfecho. La Biblia habla, dice en Timoteo, dice, gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento. Y habla de ese contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo ni nada vamos a llevar. Entonces, la Biblia usa distintos conceptos sobre esto de estar bien, satisfecho, estar bien por dentro, ¿no? Tener saciedad. Jesucristo cuando habla y se define a sí mismo, en un momento dice, yo soy el agua de vida, el Señor Jesús. Dice, el que me sigue no tendrá sed jamás. También él dijo en otra oportunidad, yo soy el pan de vida. Entonces él es ese pan de vida que cayó, hablando y como simbolismo del maná, que el maná cayó y el pueblo de Israel lo recolectaba todos los días y comía, era el alimento diario. El Señor está diciendo, yo soy tu alimento diario, me necesitas a mí. Entonces, tenerle al Señor tiene que ver con esa plenitud en la vida que a veces nos escasea en medio de los problemas, en medio de las crisis, en medio de estos tiempos difíciles, en medio de la vida familiar. Satisfacción. Cuando yo era chica, había una canción que cantábamos, no sé si ustedes la cantaron, decía, satisfacción yo tengo en Cristo, nada mejor jamás he visto. Soy de Jesús, por Él yo tengo satisfacción sin fin. Y después seguía, gozo sin par tengo en mi corazón. No más secreto, es Jesús mi canción. Entonces, satisfacción. Y el Salmo 16, si ustedes quieren leerlo tranquilas mañana, así en sus casas, recuérdenlo, es un salmo muy lindo de David. Y él dice, fuera de ti nada deseo en la tierra. Y dice, Señor, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Es hermosa la heredad que me ha tocado. Y termina diciendo el salmista, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, ¿no? Todo el salmo es muy bonito para leerlo y subrayarlo y tomar nota. Entonces, delicias a tu diestra para siempre. Esta es la palabra que tiene que ver con esta idea de satisfacción del alma. Delicias. Esta palabra, ustedes saben, viene de ya desde el principio, desde Génesis, que fue lo que se llamó así el huerto del Edén. Edén, Edén, delicias, ¿verdad? Entonces el huerto del Edén era eso, un lugar de delicias, un lugar de deleite, deleitoso para el ser humano. Dios lo pensó así. Pero el pecado interrumpió y nos robó ese deleite, esa plenitud de vida. ¿Qué es lo que nos falta ahora? En Argentina usamos un dicho, decimos siempre te falta un centavo para el peso. No sé si ustedes lo conocen ese dicho, pero como que siempre te va a faltar algo. Bueno, no logro llegar al dólar, diríamos, ¿no? Entonces, sí, porque falta algo, falta esa delicia que se perdió por causa del pecado, pero el creyente tiene la posibilidad de recuperar todo lo perdido en Cristo, en esta vida y mucho más en la vida futura. Dice Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces yo pienso en esto y digo, wow, Señor, todas las cosas, todas las cosas. Algo en cuanto al tema del aprendizaje, porque vamos a hablar sobre la delicia, vamos a hablar sobre la satisfacción, pero es importante hablar sobre el aprendizaje porque tiene que ver con este concepto que hoy vamos a tratar de entender. Acá puse un padre amoroso tratando de enseñar a su niña, está educando, está enseñando. Entonces, en cuanto al aprendizaje, miren, Isaías me encantó porque dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová tu Dios, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Y me gustó esta idea, provechosamente. El Señor nos enseña para provecho, para bien, para progreso. Así como un padre puede enseñar a su niña, ¿verdad? Las cosas de la vida, del colegio, pero siguiendo, según la Biblia, al ser hijos de Dios, somos por Él educados. Inmediatamente que tú conoces a Cristo,
o que yo o que usted, mi hermana, conocemos al Señor, Él empieza a criarnos como hijos de Él. Somos sus hijos. Dice, primera de Juan, perdón, capítulo 1, versículo 12, dice que nos dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y todos somos criaturas del Señor, pero hijos somos aquellos que, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a partir de ahí, en el momento que creímos en Jesucristo, por si hay alguien escuchando y que tal vez no conoce todavía a Jesucristo, necesitas encontrarte con Él, que es el autor de la vida, es el Salvador del mundo, y quiere ser tu Salvador, no solo de la humanidad, sino tu Salvador personal. Entonces, desde ese momento que tú le dices, sálvame, quiero ser tuya, ahí comenzamos todas nosotras a ser criadas por Dios. Y este proceso de crianza, miren, aquí hay un papi, me gustó, me pareció adorable este nene, me gustó, por eso lo puse, un papi joven, ¿no? Y miren, ahora bien, somos criados en la gracia según la palabra de Dios. Ahora vamos a ver el texto, ¿no? Te conviertes y empiezas a ser criada en la gracia. Y me gustó esta idea. Criada, porque podemos decir todas, ¿no? Somos criadas en el Evangelio, podríamos decir, soy criada en la familia de Dios, soy criada, sí, está bien, pero según el concepto bíblico en Tito, es que somos criadas, ahora se los voy a mencionar, en la gracia de Dios. Esta crianza, esta formación que Dios viene haciendo en nosotras, en nuestro corazón como sus hijas amadas, es en la gracia. Entonces, esta formación es impartida por medio del Padre. Primero, nos da instrucción clara, por eso contamos con su ley. Hijo mío, no te olvides mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, dice la palabra de Dios, la ley. Él nos da su instrucción, en su palabra tenemos dirección clara. Y en segundo lugar, si es necesario, dice Tito, el Señor nos disciplina. Esta disciplina es corrección, te muestra, no, hiciste mal, pero también conlleva la idea, amadas, de azote, de como la madre puede darle al niño, ¿verdad? Está tocando la electricidad y es peligroso, y si tiene que hacerle así en la mano para que el niño no vuelva a tocar, lo hace. O de repente la Biblia habla de que incluso dice, la Biblia es bien fuerte para hablar incluso de la vara, no en la cabeza, pero sí en darle una nalgada al niño, ¿no? Aunque hoy en día esta generación se horroriza y porque toma el concepto de violencia, no violencia, la violencia es mala, pero sí disciplina. Y la Biblia conlleva la idea incluso, no solo, cuando dice instruye al niño en su camino, está diciendo recortarle el camino, hacerle que el camino sea angosto. Era la idea como se le ponían los caballos, que se instruye al niño en su camino, la palabra instruir, era ese freno que se le ponía en la boca de los caballos, se usaba para eso, que de alguna manera lo molestaba al caballo para que obedeciera las órdenes, las indicaciones del jinete. Entonces el jinete podía llevar al caballo a la derecha, a la izquierda o a la derecha, porque en el paladar algo lo incomodaba. Algunos comentan que hasta algunos eran malos y le ponían cosas duras en el paladar. Ahora, no sé si se usa la misma técnica, pero en la antigüedad se usaba. Entonces, instruir al niño en el camino es molestarlo por momentos, porque le estás recortando las cosas, le estás acortando el camino. Su senda es más estrecha, pero bueno, recto es el camino del Señor. Una madre, el padre que ama dice a su hijo disciplina. Y la Biblia toma este concepto de crianza, y en Tito dice que la gracia de Dios, Tito 2, 11 al 14 que tienen anotado allí, dice, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, y ahí continúa la lista, que ustedes pueden leer después en sus casas, pero cuando usa la palabra, el término enseñar, da la idea en el griego de educar. Y a mí me gusta porque no es solo como uno en la escuela puede hacer con un alumno, que vas y le enseñas cómo hacer las cuentas, estudiar lo que es matemáticas, lengua, literatura. Eso es, la maestra trabaja por ciertas horas, ¿no? Nosotros trabajamos por años con mi esposo en un colegio, y terminas tus horas y volvés a tu casa, y tranquila volvés a tu vida normal familiar. En cambio, una madre no tiene horarios. Una madre continúa la educación de noche. Una madre aún muchas veces no dormimos, ¿verdad, hermanas? Entonces, ¿por qué? Porque está educando, está formando. Y esto va más allá de una simple instrucción o una lección. Es formar una vida.
La Biblia dice que la gracia de Dios la está criando a usted. La Biblia dice que la gracia de Dios te está criando a ti, hermana, y a mí. Y esto es tremendo porque, wow, yo digo, hoy Dios como un Padre amoroso. Entonces, ¿estamos en la familia de Dios? Sí. Entonces, desde el momento que conocimos al Señor Jesús, Dios nos toma por hijos, sí. Por eso la Biblia dice, no te fatigues de su corrección, porque Dios al que ama disciplina, como el Padre al Hijo. Entonces, esto de la enseñanza, vamos a hablar de la satisfacción, pero es importante subrayar este tema de ser enseñados y criados, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a seguir avanzando. Miren, porque estar satisfecho es algo que Dios quiere enseñarte. Tener satisfacción es algo, forma parte de la educación y formación de Dios para tu vida como hija amada. Dios te ama y Dios me ama a mí y quiere que yo sea una mujer que tenga una vida plena y satisfecha. Y yo tal vez me resisto a la educación de la gracia, tal vez me estoy resistiendo a esa formación y Dios va a usar lo que sea necesario para enseñarnos lo importante de vivir una vida plena en Él, una vida satisfecha. Miren esta chica, me gustó la lámina, la foto, porque la veo que está como disfrutando de la vida, ¿no? Respirando profundo, no sé si está mirando el mar, un río, algo, o está pensando en alguien que le cae bien, pero ella está plena, ¿no? Y satisfacción es Edén, como dijimos al principio, la palabra en el hebreo, Edén, y significa, quiere decir satisfacción, es sentimiento de bienestar o placer que se tiene cuando se ha colmado un deseo o cubierto una necesidad. Es la sensación de plenitud e inapetencia externa. No necesito de afuera nada porque por dentro está todo bien. Por otro lado, la insatisfacción, lo contrario, produce inquietud o sufrimiento. Satisfacción produce bienestar, placer. Insatisfacción produce inquietud o sufrimiento. Les puse lo contrario porque muchas veces es importante ver lo opuesto para entender mejor el concepto, ¿verdad? Contrastando se entiende mejor. Satisfacción, insatisfacción. La gracia de Dios quiere trabajar en nuestros corazones, corazones gratos. Eso es lo que Él quiere hacer en nosotras, en estos días. Así que prestemos atención, porque el Señor quiere trabajar así en mí y en ti, hermana, en usted y en mí. En primer lugar, entonces, vivamos de manera sensible y no autoenfocada. ¿Queremos dejar que la gracia nos eduque en este camino de satisfacción y plenitud? Edén, el Edén perdido, recuperarlo en la vida cristiana. Entonces, vive de manera sensible y no autoenfocada, sensible a los demás. ¿Y qué significa? Filipenses dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. ¿Quiere usted, mi hermana, y yo quiero tener plenitud? Bueno, voy a dejar de preocuparme tanto por mí, voy a dejar de ser el ombligo del universo y voy a empezar a pensar que hay otros que tal vez sufren más que yo o están teniendo hoy un día muy malo y yo con un simple mensaje puedo cambiarle el enfoque del día. Tal vez una llamada, algo que pueda hacer, puedo estar pensando en otra persona. Entonces vive de manera sensible y no autoenfocada. Nos pasa a nosotros, amadas. Miren, somos así. Hace un tiempo, esperen, quiero volver para atrás porque les quiero mencionar algo. Cuando hace unos años yo estaba de novia, mi suegra había perdido a su esposo. Ella estaba viviendo momentos duros porque hacía poco que había muerto su esposo, 3 meses. Y llega una chica a su casa, yo estaba ahí con mi novio, con ella, una buena creyente, mi suegra, y esta chica venía muy mal a hablar conmigo y con Marcelo, porque tenía ideas suicidas, quería quitarse la vida. Entonces, claro, mi suegra no sabía esto, mi suegra una muy buena mujer de Dios. Sin embargo, apenas abre la puerta, la ve a la chica, que hacía tiempo no la veía, vamos a suponer que se llame Teresa. Entonces apenas abre la puerta, le dijo, hola Teresa, ¿te enteraste lo que me pasó? Así, yo entiendo, porque yo después hablé con mi suegra, estaba sobrecargada, el tema de su viudez la tenía muy mal y era muy reciente su viudez. Pero apenas le tiró y la chica se quedó porque venía ya con ideas de suicidarse. No sabía qué decirle porque el problema de la chica era mayor al de mi suegra, no sé si se entienden, en ese momento. No sé cuál era mayor, pero en ese momento cada una lo vivía de manera distinta. Entonces, y le empezó a contar mi suegra, y la chica no sabía qué hacer y nos miraba con angustia. Nosotros estábamos en una situación incómoda,
no sabíamos qué hacer, pero sabíamos que era inapropiado que ella siguiese contando su problema cuando esta mujer, esta hermana, estaba pensando en quitarse la vida. Y entonces en un momento mi esposo le dice, mamá, ahora no, por favor. A mí me dio hasta pudor, porque yo respetaba mucho a mi suegra, y mi suegra se quedó descolocada porque se dio cuenta que algo mal estaba. Dijo, ok, ok, agarró, se fue a su cocina, y nosotros nos fuimos al comedor. Bueno, y ahí hablamos con la chica, pudo desistir de esas ideas, y la estuvimos orando y ayudando, aconsejando, y después incluso terminó con un profesional porque estaba muy mal. Pero terminada la charla, mi esposo va y le dice a su madre, mamá, hoy lo que hiciste no estuvo bien. Y yo tenía ganas de patearlo por debajo, porque me daba pena, porque mi suegra, yo sabía que estaba muy sobrecargada en su corazón. Y me dice, mamá, yo sé que vos perdiste tu esposo hace poco, pero vos no tenías idea lo que estaba viviendo esta chica. Y estaba con idea suicida, por eso vino. No, yo no sabía. Bueno, no esperaste un segundo a preguntarle cómo estás. Apenas abriste la puerta, le dijiste, ¿te enteraste lo que me pasó? Y yo no dije nada, no me metí en un tema familiar de madre e hijo, ¿verdad? Me quedé ahí al costado. Digo, que lo arreglen ellos, pero yo no le hubiese dicho nada a mi suegra, pero él consideró importante. Mi suegra después entendió y dijo, sí, pensé en mí, pensé en mi dolor, y no pensé que tal vez hay otra persona que estaba pasando la peor. Entonces, yo igual después la abracé a mi suegra, terminó todo ese día. Pero ¿a dónde voy? A veces estamos mal, hay un problema real en nuestras vidas, pero hay otro que está peor o que lo está queriendo resolver de manera peor. Entonces, uno puede ser sensible, ¿verdad? Y volviendo a esto, amada, lo que había quitado, este versículo va en contra de la cultura de hoy. Toda nuestra cultura hoy nos condiciona a pensar primero en nosotros. El pensar en los intereses de otras personas no ocurre de manera natural en nosotros. Esto es algo que tenemos que aprender a hacer. Es natural pensar en nuestras necesidades, nuestros deseos, nuestras metas, nuestras ambiciones. Y como resultado tenemos millones de personas así, por vivir así, en un mundo así, en una sociedad así, personas desconectadas, porque solo están pensando en sí mismos y no en las necesidades de los demás. Entonces, yo sé que hay días que no tenemos cabeza para otra cosa, ¿verdad? A mí me pasa, hay días que uno no tiene cabeza para otro problema, porque el problema que estamos batallando es muy serio. Pero no todos los días son así. Entonces puede haber un día o varios días en la semana que podemos no estar autoenfocadas, sino enfocarnos en otro. Entonces eso nos va a dar satisfacción en la vida. Dos grandes verdades básicas. Tengo que avanzar porque el tiempo se me va. Dos grandes verdades básicas para la vida. Miren, uno, en primer lugar, recuerda, el mundo no gira a tu alrededor. Eres especial a los ojos de Dios y fuiste creada con un propósito de parte del Señor, pero el mundo no gira a nuestro alrededor. Segunda de Corintios, no lo vamos a leer, pero yo se los menciono, ustedes pueden después leerlo tranquila. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 3 y 4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en situaciones parecidas o distintas, con las consolaciones con que somos consolados. Entonces, ¿para qué viene el consuelo de Dios? Bendito sea el Dios y Padre, Dios de toda consolación, dice el texto, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que nosotros podamos consolar a los que están en otra situación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nos consuela Dios? Porque te quiere, porque te ama en primer lugar, y porque quiere que estés bien, pero también para que consueles a otro. Acá hay un propósito para la vida, amada, acá hay un para qué. Este pasaje algún día lo vamos a estudiar todo, todos estos 11 versículos que hablan, es muy bonito este pasaje, que habla justamente de los propósitos de Dios en la vida de Pablo, y podemos aprender de él. Entonces, Él nos consuela para consolar. Continuando, amada, hay otra segunda gran verdad. La segunda gran verdad es que Dios ha prometido suplir nuestras necesidades. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en otros, Dios va a suplir nuestros problemas. ¿Y por qué? Porque Él quiere que dejes de ser egoísta, que dejemos de ser egoísta. Él quiere que aprendamos a ser cariñosas, generosas. Miren esta versión de Proverbios 11:25. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Me encantó, por eso lo quise poner así. El generoso prosperará, y el que reanima será reanimado. También me gustó esa versión. Y la 1960 dice, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Ahí está la palabra saciedad, ¿verdad? Entonces, amada,
es muy lindo este proverbio, pero lo cierto es, dedícate a satisfacer necesidades de los demás, y el Señor se va a encargar de manera sobrenatural de las tuyas. Lo ha hecho conmigo, me ha dado fortaleza para ayudar a los demás cuando mis problemas eran grandes, y poder enfocarme, dejar a un lado mis cosas, y después ver cómo Él me las resuelve. En todas las áreas, hermanas, esta semana he tenido una semana tremenda, con muchas responsabilidades, y tenía una entrega muy grande. Hoy le contaba a María, a mi amiga María, y saben que tenía una entrega muy grande ayer sobre demencia cortical, los temas que yo estudio. Tenía que hacer todo un diagnóstico sobre un hombre con ciertos problemas y su problema cuál era, y ver qué era, y analizar la resonancia magnética, y analizar sus estudios, bueno, todo, y llegar a una buena conclusión, un buen diagnóstico, una hipótesis diagnóstica. Pero eso no tienen idea los días que tengo que estudiar para lograr entender el caso y sacarlo un buen diagnóstico. Y después mis profesores obviamente me corrigen. La cuestión que estaba tan sobrecargada, le dije, Señor, no puedo ni siquiera pensar en mis hijos, pensar en mi esposo, estaba desbordada, aparte de todas las reuniones que tenía esta semana, que tuve varias. Entonces oré al Señor y dije, me voy a ocupar en otros. Y mi hija justo tenía una situación que me puse a ayudarla, mi esposo también me puse a ayudarlo, la familia necesitaba algo, me dediqué a lo que tenía, siempre hago a mi familia. Y cuando termino, a la tarde abro mi laptop, y la profesora nos había mandado una carta, un mail, y nos había dicho, les doy 2 días más a ustedes para que entreguen este diagnóstico, porque yo también estoy atrasada, así que tienen 2 días más para hacerlo. Y fue una sensación de alivio, hermanas, de decir, wow, el Señor se encarga, el Señor se encargó en esas cosas que uno dice, son insignificantes, pero Dios está aún en esas cosas insignificantes de la vida. Entonces, el mundo no gira a nuestro alrededor, ocupémonos de otros porque Dios se ocupa de nosotras, 2 grandes verdades. Lo segundo, enfócate en la gratitud, ¿verdad? Es importante entender esto, que Dios quiere, ya hemos hablado mucho de esto, pero es importante, si vamos a hablar de satisfacción, esto es para seguir meditándolo. En vez de enfocarnos tanto en lo que no tenemos y en lo que no ha pasado, aprendamos a agradecer por lo que sí tenemos. Y esto es clave. Esto no pasa de manera natural para mí, y tampoco para ustedes, ¿verdad? El apóstol Pablo dijo, he aprendido a estar satisfecho. Y me encanta esto. Entonces, si él aprendió, si Pablo lo aprendió, y esta frase está diciendo, es un proceso. No lo aprendí de la noche a la mañana, dijo Pablo. No lo hizo el Señor así cuando me hizo caer del caballo y yo vi la luz, ahí aprendí el secreto del contentamiento, de la satisfacción. No, Pablo dijo, he aprendido a lo largo de la vida por las experiencias vividas. Entonces, estar satisfecho es un proceso de aprendizaje. Recuérdelo, hermanas, recordémoslo. Hoy estaré un poquito más cerca, mañana estaremos otros más cerquita. Así hasta que algún día en gloria estaremos totalmente perfeccionadas, ¿verdad? Pero vamos creciendo. La Biblia dice, miren, en 1 Corintios 4, todos los que tienen lo han recibido de Dios. Y si todos se lo deben a Él, ¿por qué presumen? Dice, esta es una versión que me gustó, como si ustedes no lo hubieran conseguido. Ustedes tienen ahora lo que desean. Y Tesalonicenses dice, dad gracias en todo. Entonces Pablo aprendió el secreto, tenemos que aprender a agradecer por todo, enfocarnos en la gratitud, pero siguiendo una gran verdad. En la anterior dijimos 2 grandes verdades, acá hay una sola gran verdad que tenemos que entender en cuanto a la gratitud. Podríamos poner más, pero les puse una. Rehúsa pesadumbrarte por la envidia, con la envidia. Entonces, la envidia es un tema que pocas veces hablamos, creo, ¿no? Y yo creo que todas sabemos bien de qué se trata. Y dice Proverbios, ¿quién podrá estarse en pie delante de la envidia? Como diciendo, alguien que te mira con ojos envidiosos te derriba, ¿no? O alguien que tiene un corazón envidioso te puede hacer lo imposible para bajarte, diríamos así. La envidia se basa en el mito de que tú debes tener más para ser feliz. La envidia siempre mira a los demás y pregunta, ¿por qué a ella? ¿Por qué a él? ¿Ellos merecen eso? Yo merezco lo que ellos tienen. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Entonces, es importante poder entender que realmente podemos dejar de envidiar. En cambio, la gratitud, miren, ¿por qué yo? Dice la gratitud, lo opuesto a la envidia. En vez de decir, ¿por qué él? Dice, ¿por qué yo?
¿Por qué Dios me dio esto? Yo soy una bendecida, sin duda, no merezco lo que tengo. ¿Te sientes así por momento? ¿Le has dicho al Señor o lo has pensado, soy una bendecida, gracias Señor por lo que me has dado? Es importante decirlo seguido, esta gran verdad. Señor, gracias. Estoy bendecida, gracias. Por lo poco, lo mucho, porque uno espera siempre más. Pero Señor, lo que me vienes dando, estoy bendecida. Como verás, el enfoque que le demos a nuestra circunstancia nos va a permitir estar satisfechas o no. Porque Él, miren, sigo, eso pasa con los hermanos a veces, entre hermanos hay envidia. Una vez dijo un pastor, dijo, nunca en una familia todos los hermanos, y hay muchos hermanos, todos van a tener la misma condición económica a lo largo de la vida, la misma educación, porque uno pudo ir a la universidad, el otro no, el mismo ministerios, van a tener distintos ministerios. ¿Y saben qué pasa? Y eso es motivo, aún a veces los ministerios de envidia. Entonces miren aquí, hice alguna listita. La envidia no es un deseo, no es malo, no pasa por tener un deseo, un sueño o una meta. De hecho, es bueno tener un sueño o una meta, ¿verdad? La envidia, en cambio, es resentirse con alguien que tiene lo que nosotros no tenemos y que esa persona alcanzó lo que yo quiero y no logro todavía alcanzar. La envidia también te dice que no puedes ser feliz hasta que tú tengas eso. Y eso no es verdad, es una gran mentira. Y el otro lo tiene y yo no lo tengo. Ay, me quiero morir. No, Señor. Y uno, como dice el dicho, arde de envidia, ¿no? Ardemos de envidia. No sé si algunos hacen como que la envidia es verde, como Hulk. No sé si será así, pero bueno, algo más, los ejemplos. Pero avanzamos dando siempre gracias a Dios el Padre en todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La envidia es algo que lastima, inunda y ensucia el corazón y le quita lugar al Espíritu Santo. Y si yo se lo permito en mí o le permitimos en nosotras, no vamos a tener lugar para la saciedad, vamos a ser insatisfechas. Y miren lo que dice Eclesiastés: disfruta de lo que tienes, en lugar de desear lo que no tienes. Soñar con tener cada vez más no tiene sentido, es como perseguir al viento. Eclesiastés 6:9, es una versión esta, pero me gustó esta versión y se lo puse. Y disfruta de lo que tienes, no persigas el viento. Amén, que el Señor nos dé esa sabiduría de saber que todo viene de su mano, lo que hoy tenemos. Sigue confiando, tercero, confiando en el poder de la oración. Y quiero ir rápido con esto porque hemos hablado mucho de la oración. Quizás estás desanimada un poco satisfecha, porque dejamos de creer en la oración. ¿Saben que esto es para evaluarlo todos los días? ¿Creo en la oración? ¿Creo que la oración es fuente de poder? ¿Creo que la oración desata y activa las manos de Dios? ¿Creo que la oración toca el cielo? ¿Creo que tiene llegada hasta el cielo? ¿Creo que la oración puede trabajar a favor de mis problemas o mis necesidades? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios puede usar la oración como el medio para poder sacar lo mejor para ti, lo que Dios ya está pensando, pero está esperando que se lo pidas? Y si tienes dudas, podemos orar como los discípulos: Señor, aumenta mi fe, porque tengo falta de fe. Dios siempre responde a cada oración, pero no siempre de la manera que nosotros queremos. Entonces, miren, lo más cierto en nuestras vidas, y esto me gustó, por eso lo puse, es que Dios siempre responde, siempre responde. Entonces, quiero avanzar, hermanas, esperen que me controlo el tiempo. Dios siempre responde, algo que por momentos me ha pasado aún en la maternidad, que uno ora por los hijos, los nietos, yo no tengo nietos, pero por mis hijos, pero uno dice, ¿el Señor me escucha? ¿O será que a otros les responde? Tenemos que seguir creyendo en la oración, tenemos que seguir usando la oración como nuestra forma de acercarnos a Dios y al cielo. La oración llega al trono de la gracia. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de gracia. Entonces necesitamos realmente ser entrenadas en esta escuela de la gracia que hablábamos al principio. Y es por medio de la oración también. Es otra de las formas que Dios tiene otro camino. Y miren, aquí hay una niña, miren la cara de ella, está como molesta, enojosa, porque la madre no le habrá dado lo que ella desea, ¿verdad? Cuando lo que pides no es correcto, Dios dice, no. ¿Te ha pasado de niña con tu mami? Nos ha pasado. Al igual que cuando los padres le dicen no a sus hijos, por ciento de buenas razones los padres le dicen no. Dios no nos debe una explicación cada vez que Él nos dice no.
Sin embargo, nos quedamos mal y es como que necesitamos muchas veces una explicación. Dime por qué no, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Como dicen los niños, ¿verdad? ¿Por qué no? Dios sabrá. Y si incluso ahora dice no, Él sabe por qué. Él sabe y tiene derecho a decirnos no. Otra segunda forma que Dios responde a la oración. Una es no. Segunda forma que Dios responde a la oración, más despacio. Ve más despacio, dice el Señor. Aquí hay una mamá que está abrazando a su niña frustrada y le está diciendo, bueno, cálmate un poquito, más o menos, ¿no? Y la niña está frustrada. Cuando el tiempo no es el correcto, Dios dice, más despacio. Entonces, muchas veces nuestras oraciones han recibido esa respuesta, más despacio. Hay una gran diferencia entre un no y un todavía no. Y esto me gustó, ¿no? No, todavía no, pero no está diciendo no. Espérate, espérate. No son las mismas cosas. Y aprender a aceptar esa diferencia es madurez cristiana, madurez espiritual. Señor, nos lleve en esa madurez, más despacio. En tercer lugar, la oración muchas veces Dios la contesta para crecer. Todo esto le va a quedar, recuerden, hermanas. Y aquí hay unas niñas que están midiéndose para ver cuánto han crecido estos días. Y cuando la petición y el tiempo de Dios son correctos, pero no estás bien, Dios te dice, crece. Entonces, es un tiempo especial de crecimiento. Y tal vez sí, Dios quiere dártelo, Dios quiere bendecirnos, Dios quiere responder a esa oración. Pero antes necesitas crecer, porque te quiero bendecir para que crezcas. Él quiere que pase algo en nuestras vidas antes de respondernos a esa oración que estamos haciendo, porque todavía no estamos listas para manejar la respuesta. Yo les conté que hace unos años un pastor de otra iglesia, en una de las provincias de Argentina, él vivía muy bien y tenía, estaba bendecido con su iglesia grande, su vivienda. Era un hombre mayor con su esposa y sus hijas grandes. Y yo vi una vida, una familia bella. Dije, qué lindo, yo tengo que aprender de él. Y me acerqué y le pregunté, hermano, estábamos hospedados en su casa. Hermano, ¿cuál es el secreto para que Dios bendiga la vida, no? Y él dice, querida, me habló como que yo era bien jovencita y lo era. Yo tenía mi segundo hijo bebé, Elías bebé, así que imagínense, hace 28 años de eso. Me dijo, querida, Dios te quiere bendecir, pero antes te quiere preparar. Él te prepara para la bendición. Y me quedé con eso. Y me dijo, en otras palabras, me dijo, no te lo va a dar si no estás preparada. Y me quedé reflexiva y me lo guardé. Y Dios nos prepara para bendecirnos. Muchas veces no está respondiendo, porque Él dice, crece, tienes que crecer, crece. Pero algo más, las oraciones también, muchas veces Dios dice, adelante. Y aquí puse la imagen de la mamá con la niña, que están felices, me hizo acordar mi relación con mi hija, ¿no? Cuando le doy lo que, o le he dado lo que ella deseaba, la madre le dice, adelante, agarra eso. Entonces cuando la petición y el tiempo, y nosotras estamos en el momento correcto, Dios dice, ve por ello, adelante. Así que Dios a menudo nos da luz verde en nuestras oraciones, y eso sin duda es un motivo para agradecer y estar felices, ¿verdad? Así que eso en cuanto a la oración. Miren el texto, ustedes, los que son padres, si sus hijos les piden un pedazo de pan, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si le piden un huevo, le dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, siendo pecadores, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se los pida, verdad? En este caso está hablando del Espíritu Santo, pero se aplica a todas las relaciones, a todo el contexto. Él está listo para responder tu oración en su tiempo y a su manera, en su forma perfecta. Dios nunca te va a dar nada que sea dañino o malo para ti. Después de todo, si los padres imperfectos saben cómo dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios, quien es bueno y perfecto, hará esto por nosotros, verdad, hermanas? Entonces, los tiempos de Dios en la oración. La oración produce satisfacción, pero ajustarnos a la oración y a los tiempos de Dios en la oración va a darnos saciedad en la vida y contentamiento. Ahora, siguiendo, tenemos que terminar. Obtén entusiasmo en Dios. Esto es muy importante.
No se logra nada sin entusiasmo, dijo un filósofo de Estados Unidos, americano, Ralph Waldo Emerson, ¿no? No se logra nada sin entusiasmo. Y realmente es así en la física también. Miren, estaba estudiando hace unos años sobre ciertas leyes de la física. Y por ejemplo, si uno tiene un barco, un bote en el agua hace ese movimiento de oscilación. Y por momentos puede mover el bote, si es chico, pequeño la embarcación, algo chiquito. Sin embargo, muchas de las cosas no se mueven y pueden estar estáticas. Si el agua está en movimiento, lo va a mover. Pero si no, ¿qué necesita ese bote para moverse? Que alguien vaya y lo empuje. Cuando uno le imprime fuerza, energía, y ahí hay movimiento, esa energía produce acción, esa accionar. Estamos hablando de leyes físicas, entonces no se va a mover. A veces esperamos que las cosas pasen y no le estamos poniendo impresión, energía, entusiasmo. Entonces la vida se hace con entusiasmo, la Biblia lo enseña. Ahora vamos a ver cómo el Señor enseña todo esto. Miren Churchill, ¿ustedes saben quién fue Churchill? Ahora les digo, él dijo, el éxito es pasear de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Hace poco vi la serie, una de las películas que hablan de él, que es una película americana, ustedes la pueden encontrar en Netflix o en distintos lugares. La historia de este hombre, que fue el primer ministro en Inglaterra, British, en la época de Hitler, y cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, y todos los problemas que hubo, y todo lo que pasó, y lo que ellos vivieron, y estuvieron, ya Italia estaba doblegada bajo el brazo de Hitler, y como él, como primer ministro, hombre de fe también, logró sacar adelante la nación. Y fue un hombre que en los peores momentos hizo historia, y dicen que fue el único que Hitler a quien le tenía miedo, ¿no? Entonces fue un hombre, un estadista, un visionario, un hombre de fe, un hombre que luchó en pro de su nación, y por eso quedó para la historia. Y hay grandes frases de él que ustedes pueden encontrar en internet, pero esta me gustó. Nada se logra, dice, el éxito es pasear de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Entonces, bueno, me gustaron estas frases, se las puse, pero la Biblia dice otras cosas también, ¿no? Entonces, obtén entusiasmo en Dios. Ahora vamos a ver un texto. Obtén entusiasmo en Dios. Necesitamos aprender para estar satisfecha a buscar esa energía, ese entusiasmo que viene solo de la mano del Señor y por la obra del Espíritu Santo. He aprendido a ser entusiasta, dice Red Warren. Les quise poner algunas frases de algunos hombres importantes. He aprendido a ser entusiasta, apasionado y vehemente. Mi entusiasmo no ha disminuido en un año o en 5 o en 10. He sido un entusiasta consistente acerca de las metas que me he fijado durante más de 30 años. Ustedes saben la iglesia que tiene en California. Mi entusiasmo es Dios, Dios mismo. Me encantó. Y Él lo hace por el Señor. La vida le pone pilas, le pone fuerza, porque no perdió su entusiasmo, no perdió su visión, no perdió su fortaleza. Entonces, miren, ¿cómo hago eso? ¿Cómo mantengo mi entusiasmo día tras día, a pesar de los retrasos, de las dificultades, callejones sin salidas, problemas, presiones, críticas? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo podemos mantenernos y mantener el entusiasmo? ¿Cómo lo pudo él mantenerlo por 30 años? Su entusiasmo fue Dios, ¿verdad? Y ahí lo repetimos, pero pasamos a la otra lámina. Entonces, lo más estable en la vida, vamos terminando, es Dios. Y ahí es donde tiene que estar nuestro foco. Si queremos aprender a estar contentas con lo que tenemos, tener saciedad, tener una vida satisfecha y tener plenitud, necesitamos agarrarnos de Dios y que nuestro foco sea Dios. Entonces, la forma en la que te mantiene entusiasta, por la forma que tú puedes encontrar el entusiasmo en la vida, vienen estas palabras en el griego, enteos. La palabra entusiasmo significa en griego enteos. En es estar, ¿no? Y teos, ustedes saben, significa Dios. Entonces cuando uno, interesante, me encantó esto, entusiasmo viene de esa palabra griega que significa en Dios. Entonces cuando uno quiere tener entusiasmo hay que estar en Dios, enteos, en Dios. Y solo Dios nos da entusiasmo. Y cuando estás en Dios serás entusiasta.
tendrás ese tipo de entusiasmo que no lo afecta ni la economía, ni el clima, ni las circunstancias, ni las personas, que es una de las cosas más difíciles, ¿verdad? Las personas nos roban el entusiasmo, nos pinchan el globo, podríamos decir así, nos afectan demasiado. Sin embargo, Dios es el que, como dijo David, adiestras mis manos para la batalla, hace mis pies como de sierva y me hace andar en mis alturas. Tu vida será eterna e inamovible, porque tú estarás anclada en el Dios eterno e inmutable, en Dios, en Teos. ¿Quieres entusiasmo? ¿Necesitas salir adelante? ¿Necesitas meterle fuerza a la vida? Necesitamos estar en Dios. Pero estar en Dios, miren, este texto me gustó, por eso se los puse acá abajo, el Salmo 112. Dice, asentado está su corazón, no temerá. Y hay otras versiones, dice, está afianzado su corazón, está anclado, está firme en Dios. Entonces, si estamos en el Señor, en Dios, en Dios, nuestro corazón va a estar anclado, asentado. Pero algo más, amadas, miren, en el Nuevo Testamento sería estar en Cristo. Si pensamos en el Antiguo, es en Dios el Padre. Si pensamos en el Nuevo, Cristo es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? El primogénito de la creación. Así que necesitamos aprender a estar en Cristo. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida, dice Juan, y la vida era la luz de los hombres, y aquella luz verdadera venía a este mundo. ¿En quién? En la persona de Jesucristo. Necesitamos tener fuerzas para la vida, necesitamos luz, necesitamos satisfacción. Esto se encuentra en Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena, dice Colosenses. Colosenses habla de esa plenitud. ¿Estás en Cristo? Sería la pregunta, ¿verdad? En cuanto a mí, dice el salmista, en justicia contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Qué lindo texto, y estoy termino ya, amadas. Nunca dejen de ser diligentes, dice esta versión de Romanos 12. Antes bien, sirvan al Señor con fervor y entusiasmo, que da el Espíritu, se traduce así en otras versiones, entusiasmo. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. Entonces creo que este texto resume todo lo que hemos visto hasta ahora, y termino con una lámina en Cristo, y ya vamos a orar. Pero dice, perseveren en la oración, el texto anterior, ¿verdad? Y hablamos entonces de la satisfacción. La satisfacción es estar bien por dentro y está más allá de lo que pase por fuera. La satisfacción es algo desde el alma, del alma, algo profundo. Y sabemos que la palabra de Dios dice que era el ideal de Dios. Fuimos creados para disfrutar de ese Edén, pero por causa del pecado lo perdimos. Ahora necesitamos ir a Cristo, estar en Él, para recuperar esas cosas perdidas, aún esa plenitud del alma. Para algunas de ustedes les va a ser más difícil encontrar plenitud, porque tal vez te criaste en un hogar donde tu mami ya no era plena, tu mami vivía quejándose por todo. Las madres quejumbrosas podemos contagiar a los hijos ese hábito pecaminoso. Las madres que no vivimos plena ni feliz con las cosas, podemos darle esa sensación a los hijos de que algo siempre faltó, y ellos se crían con esa necesidad interior, aunque no es real, pero es por el enfoque que tuvo tal vez la mami o la abuela o el tío o el padre. Entonces es importante evaluar nuestro corazón y decir, ¿no será que mi vida es así, que me falta siempre el centavo para el peso? Y tengo que aprender a vivir una vida de gratitud, contentos con los que tenéis ahora, dice la Biblia en Hebreos 13, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, de modo que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice la Biblia. Y ustedes saben, voy a orar, pero ahí en Hebreos 13:5 hay una triple negación en el griego. En el griego es como que está diciendo, nunca, por ningún motivo, de ninguna forma, de ninguna manera, te dejaré de sostener, te dejaré indefensa, te dejaré sola, nunca, decididamente no. El Señor está haciendo, ustedes saben, cuando en el griego se dice una vez algo es muy importante, si se repite es súper fuerte en el idioma, pero cuando hay una triple negación es algo que es muy contundente, tiene mucha fuerza. El Señor está diciendo en Hebreos 13:5 que nunca, nunca, nunca
te va a dejar. Entonces podemos decirle hoy, Señor, gracias, gracias por lo que tengo hoy, porque hoy no me dejaste, mañana no me vas a dejar, pasado tampoco. Y si me faltara en esta vida algo más, me iré contigo. Pero tengo, dice ahí allá arriba, los brazos eternos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Entonces, Señor, gracias, enséñame a ser satisfecha. Amén. Vamos a orar, hermanas, vamos a orar y voy a terminar aquí con esto. Vamos a dejar de compartir, pero vamos a entregarle al Señor este tiempo, y tal vez ahí, en el silencio de su corazón, amada, tal vez puedas decirle, Señor, tengo que seguir creciendo, porque la satisfacción es un proceso de aprendizaje. Tal vez alguna le tiene que decir, Señor, quiero dejar que tu gracia me críe. Me he resistido a la educación que tu gracia me quiere dar, pero tú como Padre amante me quieres formar, dar instrucción en tu ley, pero también por momentos, Señor, hasta disciplina, porque tal vez tú consideras que la merezco. Dile, Señor, permíteme no rechazar, menospreciar el castigo del Señor, ni rechazar tu disciplina, sino aceptarla como Padre amoroso. Tal vez otra tenga que decirle, Señor, necesito aprender a estar agradecida con lo que tengo hoy, porque hoy no me has abandonado. Creo que todas tenemos que decirle eso al Señor. Díselo, el Señor está escuchando y siempre quiere trabajar en lo más profundo de nuestro corazón. Bendito Señor, gracias por este tiempo, gracias por mis amadas hermanas, Señor. Oh, qué lindo que es la comunión. Cuánto bien me hacen ellas, Señor, poder compartir cada viernes que estamos juntas, poder abrir tu libro santo, poder en este tiempo de pandemia tener comunión y compartir tu verdad y levantarla en alto para que ella ilumine nuestras tinieblas, para que tu palabra repercuta en nuestros corazones y para que nos salve. Como dice tu palabra en Santiago, Señor, que somos, el alma tiene, la palabra de Dios tiene poder para salvar el alma. Oh Señor, sálvanos de nuestras miserias, sálvanos de esas cosas que tenemos que seguir creciendo, sálvanos de nuestros defectos, de nuestras propias declinaciones, pero también sálvanos, Señor, de tantas cosas que no sabemos y guíanos en el camino eterno. Gracias porque nos amas, gracias porque formamos parte de tu bella familia y en esta gracia maravillosa estamos creciendo. Señor, te esperamos, te amamos y aguardamos tu venida y pedimos que hasta que tú vengas nos guardes en ti y guárdanos en amor unas con otras. Dejo todo delante de ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.